Sí, se ve más o menos. ¿Más o menos? ¿Menos o más? Ah, se ve, se ve. ¿Se ve? Bueno, mi eje X y baricéntrico, ya sabemos que está ubicado el baricentro donde se cortan los dos ejes de simetría. ¿Cuánto vale el JX G? Yo voy a anotar lo que ustedes me digan. ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto de este eje? De esta sección compuesta. Tendré que sumar cada parte, como hicimos antes. A ver, díganme. Arranquemos con los dos rectángulos, si quieren. ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto de este eje? De esta sección rectangular, y después le sumemos esta otra sección rectangular, que están equidistantes, porque este es un eje de simetría. ¿Será suficiente con calcular una y multiplicar por 2? ¿O no? Pregunto, para el momento de inercia. El momento de inercia respecto a este eje, de esta sección rectangular, es igual que esta otra sección rectangular que está a la misma distancia, nada más que del otro lado del eje. ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto de este eje, de este rectángulo? Si aplico Steiner. ¿Qué dice Steiner? Es igual al momento de inercia respecto de un eje paralelo que pasa por el baricentro. ¿Sí? Más el producto del área de la superficie por la distancia entre ambos ejes elevado al cuadrado. ¿Va a haber alguna diferencia entre esta sección rectangular y esta sección rectangular que están equidistantes del eje XG? ¿Sí o no? ¿Son iguales? ¿Son iguales o no son iguales? Son iguales, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale JXG de este rectángulo? ¿Qué dice Steiner? Es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo que pasa por el baricentro, un rectángulo, un eje que pasa por el baricentro. El rectángulo tiene 45 por 1 en centímetros. ¿Cuánto vale ese momento de inercia respecto a un eje que pasa por el baricentro de un rectángulo cuya base es 45 y su altura es 1 en centímetros? ¿Se acuerdan que era B por H cubo sobre 12? Donde el B... 3,75 sería. ¿Cuál es el B en este caso? ¿Y cuál es el H? Siempre es B por H cubo sobre 12. Lo que pasa es que tengo que saber cuál es el B y cuál es el H para esos rectángulos. ¿Cuánto? 25. ¿Cuánto? 25. Por H1 y dividido 12 da 3,75. Pero B, ¿qué medida es B? 45. 45. Entonces va a ser 45 por 1 al cubo. Bueno,
más qué, más el área por, más el área que es 45 por 1. ¿Por qué distancia? La distancia que hay entre este eje y un eje paralelo que pasa por el baricentro del rectángulo. 13. Esta altura del perfil es 26 centímetros. Por encima de eso tengo las dos chapas soldadas, unidas. ¿Qué distancia hay entre este eje y ese eje paralelo que pasa por el baricentro? 13,5. 13,5 centímetros al cuadrado. Y todo eso tendré que multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Y porque tengo dos chapas. ¿Está bien? Y ahí que estoy teniendo el momento de inercia respecto del JXG, respecto del eje XG de la sección, de estas dos partes solamente. ¿Qué me está faltando? Sumarle. Acá tengo los dos unos, ¿cierto? Que están dibujados únicamente su eje, pero evidentemente esto tiene un espesor. Y aquí no hay separación, ¿no? Si bien en el práctico ustedes tienen como tuviese una distancia, esto está pegado. Por eso bien me dijeron 13,5 desde este eje y el... ¿Qué me está faltando sumarle? Los dos unos, ¿cierto? Sí, profe. Y bueno, ¿cuánto vale el momento de inercia respecto del eje XG de los dos perfiles U? Que ahí tendré que sacar los valores que tenía en la tabla. Fíjense que los perfiles U aquí tengo JX 4820, JI 317. El área del U 48,3. La posición del baricentro respecto de este lado es 2,36 centímetros. Bueno, acá hay algo importante. ¿Qué pasa con el baricentro de los perfiles U? Y el eje baricéntrico de la sección. La base 26,5, 13. Falta la de... Bueno, ¿cuánto vale? Me está faltando sumar los dos perfiles aquí. Coincide, perfecto. Entonces, ¿qué término le tengo que sumar a JXG? El momento que produce respecto... Ah, no. Si estamos sacando de X. ¿Cuánto vale el momento de inercia respecto de este eje, de este perfil U, más este perfil U? Si ya tengo los datos de la tabla, ¿cuánto le tengo que sumar? 2 veces 4820. ¿O no? Perfecto, exactamente. Más 4820 directamente porque el eje XG de la sección coincide con el eje X baricéntrico del perfil. Entonces es directamente 4820 por 2. Y eso me va a dar tantos centímetros a la cuarta, que es el momento de inercia respecto del eje X
de la sección baricéntrico. Y se terminó ahí. Sumamos las 4 partes. Dígame cuánto vale J y G ahora. Si quieren, vamos de la misma forma con los... 26.050. Vamos con los 2 rectángulos primero. El de los 2 rectángulos son 16.410. Bueno, pero vamos a escribirlo. ¿Cómo se compone? ¿Cuánto vale el J y G de este rectángulo más este rectángulo? También tendré que multiplicar por 2. Directamente. Bueno, ¿por 2 qué? ¿Qué valor? ¿Cómo llego a ese valor del...? 1 por 45 al cubo sobre 12. Perfecto. ¿Qué más? ¿Le tengo que sumar algo más a este término? El área, que son 45 también. ¿Por qué distancia? Ninguno, porque coincide. Entonces, si coincide, es lo mismo que nos pasó aquí. Directamente es este valor multiplicado por 2. Porque este eje baricéntrico de toda la sección pasa por el baricentro de los 2 rectángulos. Digamos, si quiero aplicar el teorema de Steiner, el segundo término me queda igual a 0 porque la distancia es igual a 0. Pero a esto le tengo que sumar ¿qué? 317. Bien, 317 Por 2. 317 es el momento de inercia del perfil U respecto de un eje que pasa por su baricentro. Y yo estoy calculando el momento de inercia respecto de este eje. Entonces, ¿qué tengo que hacer para el eje, para el perfil U? Calcularle la distancia que hay entre los baricentros. Exactamente, tengo que aplicar el teorema de Steiner que dice que es igual. El momento de inercia respecto de este eje es igual a ¿qué? Al momento de inercia respecto de un eje paralelo que pasa por el baricentro, que sí vale, ¿cuánto? 317. Pero a eso le tengo que sumar el área por esa distancia elevada al cuadrado. ¿El área cuánto vale? 48,3 por ¿qué distancia hay entre este eje baricéntrico y un eje paralelo que pasa por el baricentro del perfil? Sabiendo esta medida. 42,64 porque sería 45. Ah, no, la mitad de 45 menos 2,36. Bien, la mitad de 45, porque 45 es todo esto. Quiere decir que de este eje hasta el extremo de la chapa o hasta el lado del perfil U hay 22,5. ¿Sí? Sería 20,14, profe. Menos 2,36. ¿Está bien? Y esta distancia. Hicimos 45 sobre 2 menos 2,36, que era el dato que teníamos. ¿Y qué tengo? La distancia entre
el eje XG, IG de toda la sección y un eje paralelo que pasa por el baricentro del perfil U. Ah, y acá me está faltando multiplicar por porque todo esto que hicimos recién es para un perfil. ¿Cuánto va a valer el momento de inercia respecto al otro perfil? Exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Quién calculó numéricamente JXG? Si no lo calculamos rápidamente. Ahí lo vamos a verificar rápidamente. Si no. 45 dividido 12. De todas formas, ustedes cuando lo hagan en el práctico lo van a corroborar. Más 45 por 13,5 elevado al cuadrado. Todo eso por 2. Vamos a anotarlo. 16,41 puede ser que sea. No, 16.410. Este es el primer término. ¿Sí? A ver, sí, puede ser. Más 9.640. Digamos, está separado la contribución de cada parte, digamos. 26.050 da. Sí, profe. ¿Está bien? Bueno, si aquí no le ponen dimensiones, pero tienen la precaución de uniformar en centímetros, metros, milímetros, lo que sea, por lo menos al final pónganle la dimensión, ¿no? Al momento de inercia. ¿Y JIG cuánto vale? Dijimos 45 al cubo dividido 12 por 2, 15.187,5. Ya está por 2 esto, ¿sí? Más, vamos a calcular el corchete, que decía 317 más 48,3 por 22,5 menos 2,36 al cuadrado. Eso por 2. 29.816. Vamos a ver, ustedes corríjanme. 816,85. Más los 15, 187,50 me está dando 55.004, si no me equivoco. 55.004. Lo podemos dejar. Sin decimales, por la magnitud de los términos, ¿no? Fíjense, 26.000. Son números bastante importantes en los momentos de segundo orden. Y bueno. Esos son los momentos de inercia. Bueno, y sabíamos que J, X, G y G valía 0, que es lo mismo que se da en el otro. ¿Estamos? Esos serían los JX, JI y JXI. Perfecto. Hay un concepto que lo vamos a definir ahora, que se llama momento resistente, que es simplemente el cociente de
el momento de inercia dividido una distancia. Y lo vamos a dejar ahí solamente definido. Jx, el valor de Jxg, lo divido por la distancia a la fibra más alejada de la sección. La fibra más alejada respecto de este eje son las que están aquí arriba o aquí abajo. Están equidistantes. ¿Cuánto vale esta distancia? Ya habíamos dicho que era la mitad de la altura del perfil más el espesor de la chapa, o sea que serían 13 centímetros más 1. Quiere decir que esta distancia es 14 centímetros para la expresión de este término que se llama momento resistente. Si hacemos 26.050 dividido, dijimos 14, me da 1860 es otra característica geométrica de una sección. Y si hago lo mismo con JI, 55.004 dividido, ¿qué distancia es? La más alejada, a la fibra más alejada, pero respecto de este eje. ¿Cuánto valdrá ahora? ¿Cuáles son las fibras que están más alejadas respecto de este eje? Serían todas estas que están aquí. O aquí de este lado. ¿Sí? ¿Y cuánto valía esta distancia más grande? Vamos a diferenciarlo. 20,14. ¿Cuánto? 14. No. ¿Cuánto vale la distancia de la fibra más alejada a este eje? Si esto tenía 45, ¿cuánto vale esta distancia? 22,5 entonces. 2,5. Claro. Entonces, si hago 55.004 dividido 22,5, me da 2.444. Y esto se llama como momento resistente de la sección respecto de los ejes X e Y baricéntricos. Y tiene que ver directamente con la resistencia a la flexión de la sección. ¿Qué me está diciendo? Que esa sección resiste más respecto del eje Y que respecto del eje X. Resiste más momento, a eso se refiere. Si ustedes ven en estas tablas, si nos vamos al perfil U, fíjense que además de JX, tiene un WX. Y ese WX, lo pueden verificar para cualquier sección, no es otra cosa que JX dividido, en este caso, la mitad de la altura del perfil. En este caso, para 120 milímetros, vamos al perfil que hemos utilizado nosotros. Para 260, ¿cuánto valía JX? 4.820. ¿Por cuánto tendré que dividir a JX para averiguar el momento resistente de ese perfil respecto del eje X? ¿Cuál es la distancia más alejada? Si el perfil tiene 26 centímetros de altura, a la fibra más alejada, ¿qué distancia tengo? Desde el eje X, que está aquí, ¿no? El eje X. ¿Lo ven ahí? No estamos viendo la pantalla, profe, por las dudas. Ah, está bien.
Bueno, pero de todas formas, la distancia más alejada del eje X, ¿cuál es de este perfil? Individual. ¿Están viendo los perfiles o no? No. ¿Qué distancia más alejada tengo del eje X del perfil a la fibra más alejada? Que es lo mismo que esto. 13. 13. ¿Cuánto da? 370,76. Y si yo me voy al perfil... o 14. Porque son la mitad de 26 más 1 de... Pero del perfil solo, individual, es 13. ¿Sí? Fíjense, 371. A ver, les voy a compartir, así ven la tabla. Fíjense que aquí en la tabla tienen los 4820 JX y tienen un WX. ¿Cuánto vale? 371. Si hago 4820 dividido 13, me da 370,77. Ahí está redondeado a 371 centímetros al cubo. Es lo que resiste a la flexión. Por eso se llama, lo tiene en la parte superior de la tabla, momento resistente, W. En este caso tengo un WX y un WI, que ya vamos a ver cuando veamos flexión. Justamente se usa para calcular las tensiones en el material, las tensiones normales que se producen en el material. Bueno, de esa forma van a trabajar con el otro perfil. Bueno, vamos a completar un concepto. Vamos a completar un concepto que nos queda pendiente, que es momento de segundo orden respecto de ejes que rotan alrededor de un mismo punto o un mismo origen. Están viendo esa pantalla, ¿no es cierto? No, profe. ¿No la ven? No, recién sí, ahora no. ¿Ahora? Sí. Bueno. Bueno, lo único que esto léanlo, ya lo tenían como información. No me interesa que profundicen mucho. De todas formas, tienen todos los elementos aquí, ¿no? ¿Qué queremos estudiar? Así como establecimos una relación entre ejes paralelos, vamos a establecer una relación entre ejes que rotan alrededor de un punto. Sí. Ajá, muy buen dato. Se iba a cortar abruptamente. Ahora que no se nos va a cortar por el tiempo, se nos va a cortar por falta de energía. Gracias, Franco. Bueno, miren, aquí